Hermanos, bienvenidos a Iglesia Bautista La Vid. Siempre es un gozo estar aquí con ustedes. A los que nos acompañan por internet también muy bienvenidos. Es un mensaje de esperanza el que Dios nos ha dado para hoy. Es un mensaje de potencial. Es un mensaje de aliento. Ha sido esas cosas para mí y más. Y yo creo que también será para ustedes. Busquen en sus Biblias Mateo capítulo 13, para que ya estén ahí en sus Biblias. Mateo 13, empezando en versículo 31. Esta es una parábola. En capítulo 13 de Mateo hay varias parábolas. Y esta parábola tiene que ver con el reino de los cielos. Hay por lo menos dos parábolas donde Jesús habló del grano de mostaza. El que cantamos hace un momento fue sobre fe. El tamaño de un grano de mostaza puede mover un monte. Esta no es esa parábola. Es otra donde es el grano de mostaza. Y entonces ya lo leímos en la lectura bíblica juntos. Pero ahí sigan en su copia palabra de Dios. Voy a leer la parábola y nomás sigan a la vista con respeto a la palabra de Dios, que dice así. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. No es una parábola larga, es una corta y tiene unas 5 partes, se puede decir. La primera es: hay un hombre que siembra en su campo. La segunda es lo que es el siembra. Él siembra un grano de mostaza. Y luego con tiempo hay crecimiento de esa semilla que ha sido sembrada. Y luego vemos que esa semilla crece hasta ser un árbol, la mayor de las hortalizas. Y al final las aves del cielo vienen y hacen su hogar, sus nidos en las ramas de este árbol. Ahora, no es una parábola complicada ni larga, pero es algo muy interesante porque queremos ver el punto de esta parábola y no queremos perder el punto. Recuerda que esto tiene que ver con ¿qué? El reino de los cielos. El reino de los... Ok. Ahora, ¿qué aprendemos de aquí, de esta parábola? No tiene que ver con la semilla. Vemos que un hombre siembra en su campo, pero después vemos que resulta en muchas aves. Empezamos con uno y termina con muchos. Luego hay un grano de mostaza, una semillita, un grano, es muy pequeño, pero luego terminamos con ¿qué? Un árbol, algo grande. Y en el centro de todo eso está la madurez, está el crecimiento. Y vemos entonces que esta parábola tiene que ver no con la semilla, no con el árbol, tiene que ver con el contraste. Ese es el punto principal de esta parábola, el contraste entre uno y muchos, pequeño, grande. ¿Y cómo sucede todo eso? A través del crecimiento. Es un proceso, no es instantáneo, ¿verdad? Y eso, hermanos, es el punto aquí. Y no queremos perder este punto. ¿De qué está hablando Dios aquí? Del reino de los cielos. El principio del reino de los cielos es pequeño, quizás aún insignificante,
no hay mucha atención dada al reino de los cielos. Es como una semilla. Los que han visto un grano de mostaza, se puede comprar en el supermercado, se usa como una especia para ciertas comidas. Y compras una jarrita así por $2 quizás. Y hay cientos de granos en ese jarrito. Y si se te caen varias, no importa, hay varias más aquí. Si se me cae un grano de mostaza, yo no me voy a agachar a recogerla. Voy a sacar otra que me queda más cerca. El reino de los cielos empieza así. En los ojos del hombre, el comienzo es pequeño e insignificante. Pero ¿qué es el resultado? Con tiempo, ese grano de mostaza se convierte en la mayor de las hortalizas, en un árbol. Lo que se acuerdan en el mensaje de 2 años para atrás, vimos que hay 2 tipos de mostaza: el grano amarillo y el grano negro. La mostaza amarilla y la mostaza negra. En Israel es la mostaza negra, es una semilla negra, no amarilla. Y esa semilla negra, cuando se planta, crece en un árbol. No un arbolote grande, pero en comparación a las otras hortalizas es la más grande. El reino de Dios es así. Cuando llega a la madurez, es imposible de ignorar. Y eso es lo que Jesús nos quiere enseñar a través de esta parábola. El reino de cielos es semejante. Es una historia, una manera de entender cómo el reino de Dios va a empezar, pero también cómo va a terminar. Entonces vamos a ver 3 lecciones para nosotros, como iglesia, como familias y como el reino de Dios, para nosotros entonces aprender. Si le quieren escribir, hay espacio en sus boletines, ¿ok? La primera lección es paciencia. Paciencia. ¿A quién le encanta la paciencia? Levante la mano. Ni una mano, una por allá. A mí me gusta paciencia cuando me la tienen que dar a mí. Por eso me gusta la paciencia. Me gusta recibir la paciencia, pero es difícil dar la paciencia. No podemos nosotros evaluar con ojos naturales. No podemos nosotros evaluar el reino de Dios con ojos humanos. La paciencia es algo pasivo, ¿no? Es algo que uno tiene que simplemente no hacer. Simplemente dejar que la semilla tome su curso. Aquí puse unas fotos de un libro de niños que yo creo que es más para pastores. Es más para cristianos si uno toma tiempo de meditar en las verdades. ¿Quiénes conocen las historias de Frog and Toad? Del sapo y de la rana. Son amigos, son muy diferentes, pero siempre terminan haciendo algo juntos. Y el sapo un día va a visitar a su amigo la rana y ve que la rana tiene un jardín bonito. Y el sapo dijo: yo quiero un jardín como el tuyo. La rana dijo: sí, pero es mucho trabajo. Toma estas semillas, siémbralas y espera. Bueno, el sapo tomó las semillas, las plantó en su jardín y luego él empieza a tratar de ayudarlas para que crezcan. Y ahí en la foto vi que él empieza a cantarles a las semillas. Y luego vemos que él empieza a leerles poemas y historias para que no se aburran las semillas. Luego vemos que él le toca el violín para que estén contentas las semillas. Y al final él ve que nada funciona. Él está trabajando duro, él se está esforzando, él no ve nada. Y entonces él les empieza a gritar a las semillas: ¡crezcan! Ahí está, le está gritando a las pobres semillas. Bueno, la historia termina que él al fin se duerme, cansadísimo de todo lo que estaba haciendo. Y luego viene la rana y le da un codo: sapo, mira, tus semillas están creciendo. Y el sapo le dijo:
Ay, sí, Rana, tenías toda la razón. Tener un jardín es mucho trabajo. Los que entienden ven que él se esforzó. Él hizo mucho trabajo sin tener que hacerlo. Se esforzó, sacrificó, hizo lo imposible y lo hizo todo en el nombre de tener un jardín. Pero él no supo que todo ese trabajo no fue necesario. Él no fue paciente. Y por la falta de paciencia, él se agotó. Y él llegó a la conclusión que esto es demasiado trabajo, yo no sé si quiero otro jardín. Porque él no entendió que la semilla tiene que crecer en su tiempo. Y el único trabajo que él tenía que hacer es lo que hizo el hombre en la parábola. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Y cuando ha crecido, muchas veces yo creo que nosotros no aprendemos la lección de esta historia de niño. Somos como el sapo. Y en vez de estar pacientes y esperar en Dios, nos ocupamos haciendo muchas cosas buenas. No es bueno leer y cantar y enfocarse en la semilla, sí, pero no es necesario. Lo que era necesario es ser paciente y esperar. Dios está obrando. La semilla está plantada y no podemos hacer nada para que crezca. Dios provee el sol. Dios provee la lluvia. Dios es fiel. Todo sucede a su tiempo. Pero pastor, quiero el árbol. Pues yo también. ¿Y sabe qué? Dios también la quiere. Y Dios quiere el árbol más que nosotros. Es su reino, no el de nosotros. Entonces, ¿quién cree que quiere que crezca el árbol más? ¿Nosotros o Dios? Dios. Nuestro trabajo es de sembrar la semilla. Y la semilla sabemos lo que es, ¿no? Es la palabra de Dios. Y cuando sembramos la semilla, ya queremos ver como el sapo la plantita. Y le hacemos muchas cosas para que crezca, para que crezca, para que crezca. Y nos agotamos y pensamos, el Espíritu de Dios no está moviendo. Es tierra dura. Y decimos, bueno, Dios no quiere obrar acá, vamos para otro lugar. Pero ¿qué es la lección aquí en esta parábola? Tenemos que ser pacientes y dejar que las cosas tomen sus pasos a su tiempo. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Amén. La segunda lección es algo activo. Paciencia es algo pasivo, uno como tiene que dejar de hacer. Pero la segunda lección es activo, tenemos que perseverar. Las dos P's difíciles de la vida: paciencia y ahora la perseverancia. Cuando empieza el reino de Dios, es una semilla, un grano, no se ve como nada. No podemos menospreciar el comienzo pequeño. No podemos menospreciar lo que se ve insignificante. Las mentes débiles, dice un autor, no entienden el proceso del crecimiento y la abandonan. Los que son débiles de entendimiento, los que son débiles de corazón y no tienen fe y no perseveran. El hombre desprecia el evangelio porque se ve débil. ¿No se sienten así cuando han compartido el evangelio? ¿Están compartiendo el mensaje de Dios? Y lo hacemos porque queremos ser fiel y nos rechazan. Y nos sentimos mal. Nos sentimos como que, oye, no hay poder aquí. Nos sentimos débil.
Pero la persona que entiende Romanos 1:16, ¿por qué no lo buscan en su Biblia? Espero que unos ya lo tengan memorizado, pero Romanos 1:16, sóplale ahí el polvo de su Biblia si lo tiene, espero que no también, o de su teléfono, ¿verdad? Límpiale la pantalla para que se vea bonito y claro. Romanos 1:16 dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Ok? El apóstol Pablo y cada cristiano podemos decir, no nos avergonzamos del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es el poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para la salvación. Cuando se proclama el Evangelio, estamos proclamando en el poder de Dios, el poder que entra al corazón del hombre y produce la salvación. No es débil, parece ser débil porque Dios en su gracia nos ha permitido escoger si recibimos o no a su Hijo Cristo Jesús como Señor y Salvador. Si lo aceptamos como el Señor de nuestra vida o no. Y por eso parece el Evangelio ser débil. Y nos sentimos derrotados cuando nos rechazan. Nos sentimos mal porque nos hacen burla. Nos sentimos mal porque estamos sembrando y como el sapo no vemos el resultado. Pero ¿qué dice aquí? El hombre va, siembra el grano de la mostaza y cuando haya crecido, todo lo que crece toma tiempo. Y muchas veces estoy convencido que llegamos muy cerca a tener victoria y como el hombre abajo nos desanimamos, tiramos la toalla y el galardón ahí se queda sin encontrarse. Es muy bonito verlo en una foto, en un retrato en Facebook y animarnos a sigan adelante, ser fiel, firme, persevera. Nos animamos. Hermanos, la perseverancia tiene nada que ver con el sentimiento. Porque cuando uno persevera se siente mal, se siente cansado, siente que quiere tirar la toalla, siente todo lo negativo que existe bajo el sol. Hasta duda a veces, ¿por qué estoy haciendo esto, Dios, si no veo fruto de mi labor? ¿Soy el único que ha sentido así? ¿Vale la pena esto, Dios, sí o no? Esos sentimientos son normales porque somos humanos pecadores. Y el enemigo quiere que nos sintamos así y que nosotros nos dejamos llevar por los sentimientos, en vez de guiarnos por lo que Dios dice. Cristo nos advirtió, va a ser difícil. Lo va a repetir. Jesús dijo, va a ser difícil. ¿Le creemos o no? Juan 15, versículo 18, ¿qué nos dice Jesús? Jesús dice, estoy en Lucas, por eso digo, eso no está correcto. Juan 15, 18 dice, si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Oye, el odio, el mundo habla de amor, de paz, pero cuando hablamos de Cristo hay odio. Jesús dijo, oye, no esperen algo diferente. Tienen que perseverar. Jesús dijo, si quieren ser mis discípulos, síganme con una cruz en su espalda. Eso es ser un cristiano, una cristiana. No es una cama de rosas, es una corona de espinas. Pero sabemos que Jesús dijo, si me siguen, estaré con ustedes hasta el fin. No los voy a dejar solos.
Les ha dado mi palabra, mi espíritu y una familia espiritual para que se animen unos a otros. Jesús es el primer sembrador y nosotros seguimos sembrando en pos de Él. Y tenemos que perseverar aun cuando duele, especialmente cuando duele. Tenemos que tener paciencia y tenemos que perseverar. Pero les digo que uno puede hacer las dos cosas muy bien, pero sin fe. ¿Por qué lo estamos haciendo? Esa es la lección número 3. Tenemos que tener fe. Para nosotros no evaluar el reino de Dios como el mundo, para no menospreciar el poder de Dios como los hombres y mujeres inconversos, para no nosotros dudar lo que Dios dice, necesitamos fe. Fe. Uno no puede ser paciente sin fe. Y uno no puede perseverar si no sabe por qué está perseverando. Es algo tan simple pero tan complicado, porque lo complicamos. Me gusta mucho eso lo que dijo ahí Corrie ten Boom. Está en su boletín con el pensamiento de hoy. En inglés dice: faith sees the invisible, believes the unbelievable and receives the impossible. En español: fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Wow. ¿Cómo es que un corazón se puede llenar de fe? Es una buena pregunta. No fe en cualquier cosa, fe en Dios. Porque la primera cosa que uno tiene que entender es: todos tenemos fe, ¿no? Cualquier persona que escoge uno en el mundo, todos tienen fe porque todos creemos en algo. Lo que creemos es donde ponemos nuestra fe. Los que siguen a Buda creen que ese es el mejor camino a terminar el sufrimiento. Oye, ¿quién no quiere terminar el sufrimiento? Hay una secta que se llama Pare de Sufrir, porque quieren dejar de sufrir. Unos usan la lógica, la filosofía, otros usan la religión y hasta usan la Biblia incorrectamente. Hay unos que dicen que creen en nada, pero no es verdad. Creen que no hay nada y ponen su fe en la ciencia, o ponen su fe en lo que han escuchado, lo que ellos piensan, han formulado en sus propias mentes. Creen que esto es el camino y a veces ni saben por qué. Todos tienen fe. Los ateos tienen fe en la ciencia. Es interesante que los ateos toman tanto tiempo tratando de probar que Dios no existe. Si Dios no existe, ¿por qué tratan de probar que no existe? Eso no entiendo. Si alguien me lo explica, por favor, estoy listo a escuchar. Pero yo les quiero animar o invitar quizás a reflexionar en esto. Donde uno pone su fe es lo que uno resulta haciendo. Su fe, lo que uno cree, afecta lo que hace. Las personas que ponen su fe en ellos mismos, ellos entonces cuando mueren, ¿qué les queda? Fe en nada. Los que ponen su fe en sus fuerzas para trabajar, ¿dónde se van a quedar cuando pierden esas fuerzas? Cuando uno pone su fe en la familia y algún día la familia se deshace, hay pleito, hay división, ¿dónde se queda uno? Si uno pone su fe en la iglesia y cuando la iglesia, porque es imperfecta, le causa dolor, ¿qué va a hacer esa persona? Si una persona pone fe en un héroe, sea espiritual o de deporte o lo que sea, ¿cuántos héroes vemos hoy en día que caen?
¿Dónde va a estar la fe de uno entonces? ¿Buscar otro héroe para que también se desanime cuando esa persona también caiga? Uno puede poner su fe en cosas terrenales que tienen un principio y un fin, pero cuando llega a ese fin, ahora ¿dónde le deja uno su fe? Yo les traigo esta sugerencia. Pongan su fe en algo que no va a cambiar. Pongan su fe en algo eterno. Pongan su fe en algo más grande que cualquier cosa que uno puede imaginarse. Ponga su fe en el Creador de todo lo que existe, lo invisible y lo invisible. Pongamos nuestra fe en el Creador de todo el universo, que con solamente su palabra, Él habla y todo lo que vemos empezó a existir. Mediten en ese momento. Cuando yo hablo a mis hijos, yo no sé si van a hacer lo que les dije o no. 50-50 chance. Dependiendo del tiempo del día, si están de buen humor, mal humor. Depende si me escucharon sobre la tele o no. Cuando yo trato de hacer algo y yo digo voy a hacer algo y no la hago, mi palabra no cuenta. Yo hablo y a veces sucede y a veces no sucede. Y me imagino que es similar para ustedes. Cuando Dios habla, instantáneamente ocurre lo que Él habló. Sea la creación de vida, sea que Jesús camina sobre el agua, sea que alguien sea sanado. Cuando Dios habla, sucede. Y la Biblia dice que todo lo que existe es sostenido por la palabra de su poder. No el poder de su palabra, por la palabra de su poder. ¿Se imaginan? Ese es el Dios creador de todo lo que existe. Y no solamente un Dios todopoderoso, pero también un Dios amoroso, que nos hizo y nos perdimos, nos descarriamos y ahora nos ofrece salvación a través de la sangre de su Hijo Jesús. Debemos nosotros alzar nuestros ojos, nuestros corazones, nuestras mentes a este Dios. Y Él nos revela en su palabra. La única manera es a través de su Hijo Cristo Jesús. No es simplemente una filosofía. No es simplemente una religión, un sistema de creencias. Creemos que Dios existe y que Él nos ha hablado y nos ha dado direcciones de cómo llegar a Él. Y Él dijo, es de esta manera. Mi Hijo, Él es el camino. Mi Hijo, Él es la vida. Mi Hijo, Él es la verdad. Es a través de Él, nadie ni nada más. Entonces regresamos a la cuestión de fe. ¿Dónde vamos a poner nuestra fe? Yo voy a poner mi fe en Dios. Y yo voy a creer lo que Él me ha dicho en su palabra. Yo entonces voy a creer que el creador de todo lo que existe, que Él dice que para que su reino crezca y llegue a madurar, toma tiempo. Que es un proceso, empieza pequeño, insignificante, muchos ni le ponen atención. Y eso quiere decir que a veces a mí no me van a dar atención, que a veces a mí me van a dejar al lado porque me ven como insignificante, porque el reino de Dios está en mi corazón, porque Cristo es rey de mi corazón. Y entonces todo lo que es pequeño, insignificante, menospreciado, ahí estoy yo. Pero un día, por fe, lo que Dios dice, yo sé que un día yo voy a ser uno de esos pajaritos o en las ramas disfrutando del reino de Dios y la presencia de Cristo Jesús. Porque eso es lo que significa las aves en sus ramas. Todas las naciones van a estar ahí en las ramas del reino de Dios disfrutando de su bondad, de su presencia, de su salvación, de su gloria. La diferencia es esta. Y llegamos al próximo slide, Mauro, por favor. Es ver el árbol, aunque solamente uno tiene la semilla.
Dentro de cada grano, cada semilla está el potencial de un árbol o una planta, depende de la semilla, ¿verdad? Y dentro, si uno corta una semilla, ve ahí que está el grano, y dentro del grano ya está la vida que está lista para ser plantada y crecer. Está lista, tiene todo lo necesario para vida. Yo me compré un libro, es un libro muy teológico, se llama The Oak Inside the Acorn, o El roble dentro de la bellota. Es una historia de una bellota, un acorn, que está en el árbol con su mamá, árbol, y él siempre le dice: dentro de ti hay un árbol grande. Y el pobre grano dice: ¿cómo es posible? Soy tan pequeño, mi mamá es tan grande, ¿cómo puede haber un árbol dentro de mí? Es imposible. Él no le creía. Hasta que un día era tiempo para él salir. Y él salió, él cayó en una tierra y se levantó un arbolito pequeñito. Y él no sabía qué hacer. Miraba otros árboles, otras plantas y: ay, yo no tengo flores, no soy bonito. Ay, yo no tengo frutas como las naranjas. Ay, yo no sé quién soy. Y quiere ser como los demás. Y él trata de brotar flores y no puede. Y un día, poco a poco, él es más alto que los otros árboles. Y él empieza ahora a brotar sus propias bellotas. Ahora él se da cuenta: mi mamá tenía razón. Y ahora a él le tocaba enseñar a sus bellotas: dentro de ti hay un árbol, un gran árbol. Ahora, toma años para que esos árboles crezcan y lleguen a la madurez. Unos árboles van a vivir más años que yo. Yo voy a morir en el ataúd, el árbol sigue creciendo. Y así es el reino de Dios. Es eterno, no termina. Y yo soy un grano. Y yo estoy creciendo poco a poco, pero yo tengo que creer: yo no soy todo lo que voy a hacer todavía. Y porque tengo fe en lo que Dios me dice, en sus verdades. Usted también es un grano, está creciendo y tiene gran potencial en el reino de Dios. Esta iglesia pequeña, insignificante en comparación a otras, pero porque somos el reino de Dios tenemos gran potencial. Y un día esa iglesia no va a ser poder ignorada. Va a ser tan grande que todos van a decir: mira la vid, no se va a poder esconder dentro de este edificio. Porque es el plan de Dios para cada iglesia, para cada creyente. Si cada uno de nosotros somos pacientes y perseveramos con fe, sabiendo que Dios tiene un plan y su plan ya se está haciendo, ya se está desarrollando, porque Él ya hizo cada semilla con su potencial de ser un gran árbol. Y entonces terminamos con 2 de Corintios. Busquen en sus Biblias 2 de Corintios capítulo 4. Si quieren leer sobre la fe, lean 2 Corintios 4 y 5. Y él ahí hace un argumento para la fe y lo que es. Pero en 4:18 ahí él dice: al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si miramos lo que somos aquí y ahora con nuestros ojos, no, hombre, nos desanimamos. Nos falta mucho, nos falta eso, mira esto, mira el otro. Pues sí. Pero nuestra fe no está en lo que vemos, está en lo que Dios dice. Y Dios dice: pon fe en lo que no se ve. Y después, unos versículos después, en capítulo 5, versículo 8, Él dice: porque por fe andamos, no por vista. ¿Van a ver el grano o van a ver el árbol que todavía no existe?
está en el futuro, allá está, nos está esperando. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Como que solo somos un grano o somos como el árbol? Eso es fe. Por fe vivimos, por lo que vemos en la palabra de Dios, el futuro, lo que Dios nos dice, no lo que vemos con los ojos. Esa es la única manera que yo sé que yo he estado aquí, permanecido aquí en esta iglesia. Es difícil, a uno se desanima, vienen oportunidades que piensa uno, oh, esto es mejor allá, como Lot y Abraham. Lot escogió lo más verde y Dios me ha dicho, no hijo, quédate aquí, la vida es una gran obra. Dije, Señor, ¿te escuché bien? La vida, una gran obra, está tan pequeña. Buenos hermanos y hermanas, las amo, pero dijo, hijo, ten fe, quédate aquí. Y bueno, aquí estoy. Y esta es una gran obra. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios. Y lo que Dios hace es grande. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Es el reino de Dios, el reino de los cielos, que es la semilla y brota y da fruto. Si tú no estás en el reino de Dios, en el reino de los cielos, esta esperanza ahorita, en este momento, no es para ti. Pero tú tienes, mi amigo, mi amiga, la oportunidad de hoy mismo entrar en el reino de los cielos. No porque eres bueno, porque la Biblia dice que eres malo. No porque lo mereces, porque la Biblia dice que nadie merece nada. La única manera por la cual cualquier uno de nosotros tenemos acceso a Dios es por Cristo Jesús. Porque Él murió por nuestros pecados y Él tomó sobre Él mismo nuestros pecados, nuestros sufrimientos, se hizo su sufrimiento. Y si tú crees que Él hizo eso y que Él está vivo porque Él resucitó al tercer día, reconócelo. Dile, Dios, yo sé que tú me amas. Dios, yo sé que Cristo murió por mí, que Él vive y yo quiero ahora vivir para ti en el nombre de Jesús. Me arrepiento de mi pecado, límpiame, hazme nuevo, soy tuyo. Si eso es tu deseo, aquí te esperaré en el frente. Si ya eres cristiano o cristiana, ya has nacido de nuevo, pero no has sido paciente o no has perseverado como Dios quiere que tú perseveres, arréglate con Dios. Dile, Dios, perdóname, no he sido paciente. Dios, perdóname, yo me he desviado y no he perseverado. Él te perdona, Él te hace de nuevo y otra vez te pone en el camino correcto y te anima una vez más a seguir adelante. O si te falta fe y tu corazón está lleno de duda, busca a Dios, pon tus ojos en Él y Él te llenará de fe.